Hello, fellow Fleet Mobility players. Usando telemática o telemetría, como se dice en Brasil, se pueden reducir los gastos operativos de la flota de vehículos. Pero, ¿cómo? En esta entrevista de Expert Talks vamos a conversar con Pedro Viana, especialista en flotas y movilidad en Brasil. Pedro y su equipo gestionan vehículos de la empresa líder mundial en productos de belleza con casi 90,000 empleados en el mundo. La empresa es responsable de 36 marcas internacionales. No puedo mencionar el nombre de la compañía, pero nuestro enfoque hoy es aprender a gestionar una flota de este tipo en Brasil. Entonces, hola Pedro, ¿cómo estás? Todo bien, Daniel. Un placer participar aquí contigo. Sí, el placer es mío también. Vamos a empezar. Solo tengo estas 4 o 5 preguntas. Pedro, para comenzar, ¿podrías hablar sobre el perfil de tu flota? ¿Son coches para ejecutivos o para herramientas de trabajo? ¿Son alquilados o comprados directamente? Entonces, Daniel, nuestra flota es 100% alquilada. El 77% de esta flota es herramienta de trabajo, es decir, un vehículo sedán, ¿verdad? Estas personas realizan actividades comerciales y la elección de este coche tiene que ver, claro, con la motorización y todo, pero principalmente por la característica de tener un maletero más grande, porque estas personas necesitan llevar a veces cajas, en fin, materiales para el día a día. El resto de este porcentaje, el 23%, es un beneficio concedido por la empresa. Y entre estos, esta flota de vehículos de beneficio, el 10% de esta flota que está blindada y atiende a nuestro comité ejecutivo. Sé que Brasil está lleno de hatchbacks, sí, y a veces SUV. No hay muchos sedanes, pero ustedes tienen muchos sedanes ahí porque necesitan el maletero, ¿verdad? Sí, pocas opciones, ¿es verdad? Sí. Y sí, algunos blindados. Ok, ¿cuántos blindados? Porcentajes. Beneficio, 10% de los vehículos de beneficio están blindados. Y hablando sobre el tamaño de la flota, porque el tamaño, es cierto, la flota es crucial, ¿no? ¿Qué consejo tienes? En relación con la implementación y también la desmovilización de la flota en Brasil. Daniel, el primer consejo que puedo dar es en relación con la desmovilización. Es importante que esté en el contrato y aquí traigo una experiencia de flota alquilada, ¿vale? Es importantísimo que esté en el contrato un porcentaje allí para la posible devolución anticipada de esos coches, ¿no? Un porcentaje de la flota, 10%, 15%, 20%, un valor que sea negociado directamente con la empresa de alquiler para un posible cambio de estrategia a lo largo del periodo contractual, ya sea de 3, 4 años, 5. Eso dependerá de cada operación, pero es importante tener allí un porcentaje para poder devolver esos coches anticipadamente. Eso necesita estar en el contrato, obviamente, pero es importante porque cuando hablamos de flota, hablamos de situaciones muy imprevisibles. Entonces es importante que eso esté escrito para poder resguardar a la empresa. Con relación a la implementación y desmovilización, son dos procesos bastante laboriosos. Creo que todo gestor de flota sabe, ¿no?, cómo nos quita el sueño, ¿verdad? Cuando estamos en ese proceso de implementación y desmovilización, y así en la implementación. Es importante tener los SLAs muy claros en el contrato con relación al plazo de facturación del coche, al plazo de entrega del coche, para que esto sea respetado
para que haya un cronograma bien definido y ese cronograma sea respetado, porque muchas veces también se cambia la arrendadora, entonces es aún más complejo. En relación a la desmovilización, es un plan de comunicación muy claro con el conductor, dejando claro toda la importancia que tiene este proceso de devolver el coche sin daños. ¿Para qué más? Adelante esto no sea descontado en la nómina, por ejemplo. Entonces, en fin, cuidar del coche a lo largo del contrato, pero al final del contrato tener aún más atención porque este costo puede ser transferido, ¿verdad? Entonces tienes que, te encargas del contrato con proveedores y también de la comunicación con los conductores, ¿verdad? Exactamente. Y tú manejas toda esa parte la haces, ¿no? Exactamente. Es sobre la flota ociosa, porque recuerdo que cuando salimos de la pandemia cambió mucho el uso de la flota y era mucho menos, ahora ha vuelto, pero ¿crees que ya ha vuelto a la normalidad? Sí, Daniel. Entiendo que ese periodo de la pandemia, afortunadamente para todos, nosotros pasó, quedó en el pasado y notamos claramente en la telemetría que los números volvieron a una normalidad. Y es muy importante, como dijiste, la cuestión de la ociosidad tiene todo que ver con el resultado final de esa operación. Entonces, cuanto más coches tengo ociosos, mayor es el costo que tendré con esos coches parados, en fin, sin generar ingresos para la empresa. Entonces, es muy importante tener todo mapeado, la necesidad de ese coche, junto con los recursos humanos, con la gestión de esa persona que dejó la empresa o que quedó inelegible por algún motivo y ese coche fue devuelto. Necesitamos entender la necesidad real de tener ese coche en el contrato o no, ¿verdad? Y ahí entra en la cuestión que mencioné anteriormente, de poder devolver este coche anticipadamente a la arrendadora, tener un porcentaje ahí para esta devolución, para que no tengamos que pagar una multa, en fin, cambios a lo largo del contrato que son normales y ocurren. Todo eso impacta en el costo. Quería comenzar a hablar sobre la telemetría entonces, porque trabajo con muchos países de las Américas ahora y la telemetría está creciendo en muchos países y creo que aquí en Brasil también. ¿Cómo puede esta tecnología ayudar a los gestores de flotas a reducir gastos en Brasil? Daniel, la telemetría para todo gestor de flota cada vez más, eso es la principal herramienta que tenemos para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, la telemetría alineada, claro, con otros datos, pero la telemetría tal vez hoy sea la principal herramienta que tenemos en relación a la creación de indicadores y todo lo demás. Entonces, así, el primer punto, claro, es la seguridad, es prevenir la vida de las personas, prevenir accidentes, es traer acciones concretas, robustas, para que evitemos, ¿verdad?, que le suceda algo a esa persona, claro, pérdidas también, pero primeramente, sin duda, la vida de cada uno, y luego las otras situaciones que vienen de la mano, ¿verdad?, que es el control de costos, ¿verdad?, como dijiste, y cuando tenemos la telemetría podemos medir allí el kilometraje, seguir mensualmente el kilometraje y mantener al día las revisiones de los coches, claro, contar con el colaborador, pero indicarle que necesita de tener el coche para hacer mantenimiento preventivo, que más adelante esto puede resultar en la pérdida de garantía, mantenimientos correctivos. Entonces, es fundamental que controlemos esta cuestión del kilometraje, incluso también para el combustible. Y las personas tienen tarjeta corporativa, ¿no? Una tarjeta de combustible, y entonces el límite de esta tarjeta de combustible se mide de acuerdo con la telemetría, es decir, todo el historial, todo el promedio de recorrido que esta persona tiene, eso se toma en cuenta para poder alinear allí la cuestión del límite, para que no haya ni exceso ni falta en la tarjeta. Entonces, y esta también es una herramienta allí de la telemetría. Y además de varias otras, ¿no? Cuando hablamos de telemetría, estamos allí previniendo accidentes, y en los accidentes tenemos
pérdidas financieras, ¿no? Entonces, la reparación de los coches, el tema de las multas, lo mismo. Así que la telemetría básicamente es el panel allí del gestor de flota para que tomemos decisiones en el día a día. ¿Y cuáles gastos crees que son más cruciales o tal vez más molestos para manejar? Ya hablaste sobre el uso del combustible o tal vez lidiar con multas de tráfico, mantenimiento del coche. ¿Cuál crees que es un poco más crucial? Trayendo a la realidad todavía es el alquiler del coche, ¿verdad? El alquiler del coche representa casi el 80% del costo. Sí. Pero fuera de eso Pero ese es fijo, ¿no? Entonces, pero otros. Sí, ahí se puede controlar un poquito, ¿verdad? Es un costo fijo. Ahora lo demás, ahí sí, entra la cuestión de la telemetría para poder ayudarnos a controlar todo eso, ¿verdad? Entonces, combustible, multas, siniestros, todo eso termina siendo, es un costo variable que el gestor de flota puede mitigar allí con esos datos importantes que vienen de la telemetría. Ah, está bien, está bien. Y no tenemos mucho más tiempo, Pedro. Tengo una pregunta más. Esta pregunta que estoy preguntando comencé a hablar de esto en 2025 con las personas que estaba entrevistando, ¿verdad? Y si fueras un coche, ¿qué coche serías? Entonces, un coche económico, tal vez compacto, tal vez un sedán de lujo, como los que tienen en su flota allí, o una SUV, una camioneta o un coche deportivo. ¿Qué tipo de vehículo y por qué? Daniel, esa pregunta es una pregunta curiosa, ¿verdad? Pero así, soy muy fan de Toyota. Creo que Toyota es un caso de éxito. Y dentro de los coches de Toyota, y hasta por las características que tiene, este coche que yo como persona tengo, creo que la SV4, la Hilux SV4, que es un SUV, es un coche muy familiar. Es un coche confiable. Es un coche que creo que tiene una buena relación costo-beneficio, claro, para determinado público porque es un costo de adquisición alto, pero también tiene una baja depreciación. En fin, creo que la SW4 es el coche que elegiría para responder a esta pregunta. Oh, Pedro es bastante específico, una Hilux SW4, ¿verdad? Y sí, a mí también me gusta ese coche, es un buen coche. Y sí, entonces no tenemos mucho más tiempo, pero vamos a hablar. Gracias también a ustedes que están viendo, los FMT Insiders que están viendo. Espero que hayan aprendido algunas cosas con Pedro, creo que sí. Y una vez más, gracias Pedro por tu tiempo. De nada, Daniel, gracias y estoy a disposición. Un abrazo. De acuerdo, hablamos. Adiós a todos. Fleet Mobility Today.